Universidad Politécnica Salesiana, Sistemas de Información, Ciclo de Vida de Desarrollo de Software, Codificación, Integrantes, Jair Morocho, Johnny Pillajo y Sebastián Raza. ¿Qué actividades se realizan en la etapa de codificación? Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación, que consiste esencialmente en llevar a código fuente todo lo diseñado en la fase anterior, tales como elección del lenguaje de programación, diseño de la interfaz gráfica, codificación y documentación, compilación y primera puesta en marcha. ¿Quiénes son las personas que interactúan en esta etapa? Esta tarea la realiza el programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales, especificados en la primera etapa. ¿Quiénes son los stakeholders? Un stakeholder es aquel que puede afectar o que es afectado por los propósitos de la corporación. Es una concepción que extiende la responsabilidad empresaria más allá de los accionistas. Los stakeholders desempeñan un papel clave en la validación de requerimientos de software, licitación y especificación. Control de versiones. El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que se pueda recuperar versiones específicas más adelante. Fotos al código. Un control de versiones permite guardar fotos del estado del código en un instante del tiempo. Así se puede comparar varias fotos del código y ver los cambios que se han realizado en el tiempo. Por ejemplo, se puede comparar la versión 1 con la versión 2 y con la versión 3. Por ejemplo, imaginemos que se está programando y tras unas horas de trabajo se han realizado algunos cambios y de pronto deja de funcionar todo el sistema. El proyecto se para y cunde el pánico. Pero gracias al control de versiones, si existe algún problema, el control permitirá volver a una foto anterior y recuperar un estado del código donde todo funcionaba. Un control de versiones posibilita que varias personas apliquen cambios sobre un mismo código, indicando quién ha hecho el cambio y en qué fecha, y permitiendo la resolución de conflictos si dos o más personas modifican la misma parte del código simultáneamente. Tradicionalmente existen tres tipos de sistemas de control de versiones. Locales. Se crean una copia de archivos en otro directorio. Es muy propenso a errores. Centralizados. El repositorio se encuentra en un servidor central. Es un problema si el servidor falla. Distribuidos. Se hace una copia del repositorio en todos los clientes. Es el más seguro y recomendado. Liberación del software. Llega un punto donde los desarrolladores cuentan con una versión alfa, que son las primeras implementaciones, requerimientos básicos, algo funcional si tienen lo básico. La versión beta que cubre más casos y arreglos técnicos. Posterior, candidato inicial o release candidate es una versión en la cual ya se encuentra en una etapa de pruebas, se necesita una revisión exhaustiva. Finalmente se llega al candidato inicial u official release, es donde se lleva el producto a producción. Y por último se llega a la parte de mantenimiento, que puede ser el arreglo de errores o parches a agregar. Versionamiento semántico. Existen tres tipos de cambios: versión mayor, versión menor y parche. El parche es el cambio más pequeño que se puede realizar en un software. Se aumenta el número cuando se ha arreglado un error existente dentro del programa, sin la necesidad de modificar la funcionalidad existente o añadir funcionalidad nueva. Versión menor. El número de la versión menor se aumenta cuando se añade funcionalidad nueva, sin modificar la actual, por lo cual un usuario puede actualizar su software con seguridad de que nada se romperá. Finalmente, la versión mayor, la cual implica cambios mayores. El número se aumenta cuando se cambia la forma de funcionar del software o se elimina funcionalidades del antiguo. Ejemplo: en enero del 2001 se lanzó Linux 2.4 con aproximadamente 3 millones de líneas de código, y 2 años más adelante, en 2003, se lanzó Linux 2.6 con aproximadamente 6 millones de líneas de código. Aquí se realizó un cambio de versión menor, es decir, se añadió funcionalidad nueva sin modificar funcionalidad. Por tal motivo podemos ver el aumento de código fuente. Siguiendo, en 2008 se lanzó Linux 2.6.28 con aproximadamente 10 millones de líneas de código, y 2 años más adelante, en 2010, se lanzó Linux 2.6.36 con aproximadamente 13 millones de líneas de código. Como se puede notar, se realizaron cambios a nivel de parche. Durante este tiempo se realizaron 7 parches más, es decir, se corrigieron errores sin modificar funcionalidad del kernel. Posteriormente, la versión del núcleo aumentaría en su versión mayor en el año 2011, es decir, los cambios fueron mayores, se cambió la funcionalidad y se eliminó alguna funcionalidad antigua.
pautas en esta etapa. En todo proyecto de desarrollo de software resulta fundamental una adecuada gestión de la configuración del software, más conocida vulgarmente por uno de sus aspectos, el control de versiones. Una pauta sería: cuando se desarrolla un módulo de proyecto, primero los desarrolladores deberían leer la documentación completa del módulo y tener claro lo que se va a hacer, y posteriormente plasmarlo en el código fuente. Desarrollo orientado a pruebas. Para efectos de trabajo de datos o ejercicio, el equipo de desarrollo deberá tener un set de datos no válidos escogido para trabajar y cargar el sitio para efectos de pruebas de integración continua o pruebas unitarias. Cabe recalcar que este set no deberá contener información real y la cantidad de datos debe ser reducida para